¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este webinar el día de hoy, 22 de enero, siendo las 3:05 de la tarde. Damos inicio a este webinar en el que platicaremos acerca de la aplicación de la estimulación magnética transcraneal en pacientes con trastornos del espectro autista y TDAH. Eh, Antes que nada, agradecerles el tiempo que destinan a esta participación y comentarles que estaremos realizando este tipo de webinars por parte de NIBOT de manera más frecuente para poder informarnos todos durante este tiempo en la pandemia. Y bueno, para entrar un poco en el tema que vamos a platicar el día de hoy, pusimos esta imagen de un niño, ¿no? Que dice que no estoy mal, tengo TDAH, porque hoy en día es normal que pues veamos a los niños como hiperactivos, ¿no? Pero el término hiperactivo está quizás mal empleado en la parte coloquial, ya que muchas veces pues un niño que es travieso o un niño que es, pues valga la redundancia, muy activo dentro de su día a día, pues resulta que los familiares únicamente lo ven como pues un niño con mucha energía, lo cual en realidad puede ser, pero en un gran porcentaje de los casos resulta en ser una patología, un trastorno que pues puede conllevar a diversos síntomas, que vamos a platicar de ellos más adelante, pero que es importante detectar a tiempo para poder brindar la atención requerida eh, a tiempo, sobre todo para que el desarrollo de este niño a una etapa adolescente y adulta no afecte sus capacidades intelectuales y cognitivas. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría mostrarles el temario que tenemos para el día de hoy. El temario para el día de hoy consta en platicar un poco acerca de lo que es el fundamento neurobiológico de la aplicación de las terapias de estimulación en trastornos del espectro autista y de TDAH. Posteriormente tendremos un receso y vendremos con otra charla en la cual se hablará acerca de las estrategias de tratamiento de estimulación magnética para pacientes con trastornos del espectro autista y TDAH. Finalmente daremos un anuncio sobre nuestros próximos eventos y anuncios parroquiales. Aquí me gustaría mencionarles que tenemos hoy a dos invitados para estas charlas que tienen bastante experiencia en el tratamiento de estas patologías y que nos compartirán sus experiencias y sus conocimientos respecto a estos trastornos. Esta imagen me gustaría marcarla porque quizás más adelante nos sea de utilidad. Aquí podemos ver un cerebro de un niño normal y el cerebro de una persona con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Podemos notar que hay una gran diferencia en la actividad cerebral y justamente en este respecto es donde las terapias de estimulación o de neuromodulación van a tener su principal efecto. Entonces, para poder iniciar esto, me gustaría presentarles a nuestro primer ponente, que es el doctor Francisco Loera Sánchez. El doctor Loera es médico cirujano, egresado de la UNAM desde 1988 y después tiene una especialidad en salud pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor tiene un CV que abarca bastantes áreas. Ha estado en farmacéuticas, ha trabajado para hospitales públicos y privados y tiene experiencia en pues, toda la parte de salud pública. Sin embargo, desde 2017 es el director médico de Brain Health Center, en donde se ofrecen tratamientos para pues, distintos trastornos. Entre ellos se integran terapias de neuromodulación que incluyen neurofeedback, estimulación magnética transcraneal y pues el principal objetivo de esto es tratar trastornos psicoafectivos y TDAH, como vamos a ver en un momento, autismo e incluso hay rehabilitación para eventos cerebrovasculares.
En caso de que pues desearan tener más información, pueden seguir al centro en el que labora el doctor Francisco Loera, que es Brain Health Center. Aquí dejamos sus redes sociales. Y bueno, sin más por ahora, doctor, si gusta, usted puede empezar a presentar. Le agradecemos mucho el tiempo y por favor, cualquier duda las tendremos al final de la presentación. Claro que sí. Voy a detener mi presentación de aquí, doctor. Usted ya podrá empezar. Muchas gracias. Déjenme compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, estamos para servirle y es un gusto tener esta invitación de NAEBOT, de Alan. Muchísimas gracias. Robin, también un placer que nos hayas invitado para compartir esta información con todos ustedes. Pues vamos a platicar un poquito de lo que es el fundamento neurobiológico para la aplicación de las terapias de neuroestimulación, como es la estimulación magnética transcraneal, en el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención. Esto que ven aquí es un cerebrito de un niño, es un mapeo de un niño con espectro autista. Como pueden ver, aquí se explica mucho la actividad eléctrica que dice, por lo que se dice que son niños azules. Pero vamos a avanzar. Ustedes saben que nuestro cerebro es un órgano maravilloso que está formado por más de 100,000 millones de neuronas que están conectadas entre sí y se comunican a través de la sinapsis, y cada neurona tiene una capacidad de conectarse con 10,000 neuronas alrededor de ella. Entonces, imagínense la capacidad del neuroconectoma que hay. Por ahí hay alguien con el micro abierto, por favor, si lo puede encerrar, se los agradecemos mucho. Entonces, se van formando una gran cantidad de conexiones y se va generando lo que somos nosotros. Nosotros vamos fortaleciendo nuestro cerebro día a día y vamos fortaleciendo y remodelando todas nuestras conexiones, lo cual nos brinda la capacidad de ser quien somos, de interactuar con nuestro medio, de sentir nuestras emociones, nuestros cambios de humor y anticiparnos a las cosas. Es decir, es todo aquello que nos hace ser humanos. Todo eso vive acá arriba de nuestra cabeza. Y nuestros pensamientos, emociones surgen cuando nuestro cerebro va creando conexiones nuevas y las va fortaleciendo entre todas sus partes. Y esto para mejorar tanto la conducción eléctrica del cerebro y hacernos más hábiles en algo, y también para tener una mejor transmisión de nuestros mensajes bioquímicos. Esta parte es donde vamos a estar nosotros trabajando. Entonces, aquí, no cambió. Ahora, ¿cómo funciona la estimulación magnética en el cerebro? La estimulación es una estimulación neurofisiológica no invasiva e indolora que utiliza la difusión segura de campos magnéticos o campos electromagnéticos, esto es importante señalar, para modular la actividad de nuestras neuronas, así como su actividad específicamente en áreas donde se va a ir aplicando, ¿sí? Los efectos que va teniendo la estimulación magnética transcraneal, específicamente en el cerebro, van a ser, como en otros tejidos, desde el punto de vista físicos, van a tener efectos biofísicos y también efectos biológicos. Vamos a revisarlos cada uno de estos. Los efectos físicos per se, por ejemplo, cuando aplicamos un campo electromagnético pulsado sobre la cabeza, van simplemente por la generación, por el principio de Faraday, de electricidad en la membrana de las células. En cualquier punto donde nosotros apliquemos un campo magnético, es lo que va a ir pasando, y en específico también pasa esto en el cerebro. Entonces, el campo magnético pulsado lo que genera es en la membrana una despolarización y una pequeña corriente eléctrica, lo cual hace de que haya una apertura de los canales de calcio, y este calcio extracelular pasa al espacio intracelular. Ese es nuestro primer efecto físico. Lo que sería el efecto biofísico es un poquito más interesante.
Porque una vez que este calcio está en nuestro espacio intracelular, pues se empiezan o se echan a andar muchas rutas metabólicas interesantes. La que vamos a tomar en este momento, o que nos interesa, es la que media la calcitomodulina, la cual hace una activación enzimática inclusive de las vías de óxido nítrico, lo cual a su vez estimula la generación o el ciclo de la guanosina monofosfato cíclica, la cual activa los procesos de transcripción y lectura genética y que empieza a generar la producción de proteínas en las células, así como la generación de factores tróficos. Entonces, aquí se echa a andar una maquinaria interna de las células muy importante, tanto para los efectos que vamos a obtener en el cerebro, como para otras partes del cuerpo. Este efecto es muy similar en cualquier célula. Y nuestros efectos ya biológicos per se es cuando la respuesta celular se activa, cuando empezamos a tener esta producción de factores tróficos o factores de crecimiento celular, la creación de proteínas, el aumento de receptores para sustancias, así como toda la parte de regeneración celular y restablecimiento de la homeostasis tanto de la célula como del tejido. Es decir, hay una respuesta tisular. Esto, aquí les voy a hacer un resumen completo, va de esta manera. En el momento que se da el pulso, que es en segundos, se genera la descarga eléctrica o la electricidad inducida a nivel de la membrana, y en varios milisegundos se comienza a funcionar toda esta maquinaria enzimática. Los estímulos de recuperación y de factores tróficos de crecimiento celular van a variar en su duración dependiendo de la intensidad y los tiempos en los que hayamos estado aplicando la estimulación magnética en el tejido, que van desde días a semanas, y va a producir cambios estructurales dentro del tejido donde lo estamos aplicando. Y el cerebro no es la excepción. ¿Por qué? Porque el cerebro produce varios procesos, lo que es aumento de la neuroplasticidad, lo cual es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar o adaptarse ante situaciones y genera una respuesta en donde vamos a estar mejorando nuestra función cerebral e incluso, gracias a esta demanda que hay, es a aumentar el número de neuronas. O sea, las neuronas o las células satélites las vamos a forzar a que maduren hacia más neuronas. Es lo que estamos diciendo acá, es lo que se llama neurogénesis. Entonces, esto tiene un efecto muy padre en nuestros cerebros, en los cerebros de los niños, y tiene grandes beneficios. Porque también, además, produce una neuroprotección, porque la estimulación magnética cerebral produce un efecto protector por la activación de todos estos mecanismos de metabolismo celular para ser más resistentes a procesos oxidativos y alargar la supervivencia de las neuronas. Y bueno, y también para formar en sus procesos de neuroplasticidad más sinapsis entre las mismas. Y también se produce una neuromodulación. Nosotros estamos mandando una serie de pulsos de estos campos magnéticos, los cuales vamos a estar controlando en número, o sea, vamos a estar formando trenes para poder ir cambiando las frecuencias a las que va a estar trabajando las áreas que estamos estimulando. Y esto es importante porque con esto a tener ciertas frecuencias y ciertos reforzamientos para lo que es el funcionamiento de las áreas, específicamente para lo que es déficit de atención y para lo que es trastorno del espectro autista y Asperger, es hacia las áreas frontales y prefrontales de nuestro cerebro, porque hay ciertas implicaciones que en estos niños son muy importantes a considerar. Entonces, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con o sin impulsividad, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la infancia y está caracterizado por 3 síntomas nucleares, que es la falta de atención, la hiperactividad e impulsividad. Entonces, aquí estos niños
no pueden mantener un nivel de atención completo hacia lo que se les está presentando o lo que está sucediendo, y también tienen problemas para manejar sus funciones ejecutivas. Nosotros aquí lo que hacemos es darles manejo para eso. Entonces, esto porque hablaba yo del lóbulo frontal hace un momento, puesto que algunos autores consideran que la falta de maduración y control inadecuado de las áreas de los lóbulos frontales genera una desinhibición de los circuitos córtico estriado tálamo cortical, los cuales tienen una gran influencia en lo que es el TDAH con impulsividad, porque se ha observado que aplicando los TPMF o los campos magnéticos pulsados transcraneales de baja frecuencia en las áreas prefrontales y dorsolateral, o sea, sobre las áreas de FZ, CZ y hacia estos lados, puede aumentar la capacidad de enfoque en estímulos importantes en los niños y tener la capacidad de discernir sobre estímulos que no son importantes para lo que está haciendo, mantener o elevar el funcionamiento de sus funciones ejecutivas básicas y sobre todo tener una capacidad de autocontrol e inhibición motora. Ahora, nosotros, ¿cómo lo vamos haciendo o cómo vamos revisando esto? Cuando llega un niño, aplicamos una serie de baterías o algunos exámenes en los cuales tomamos una línea basal evaluando 23 áreas cognitivas para revisar en sí sus funciones ejecutivas. Hacemos una evaluación de su estado cognitivo general y hacemos un comparativo. También podemos hacer, y en la mayor parte de las veces, hacemos un mapeo cerebral para poder ver cómo están los niños en su momento, cuáles son las áreas que hay que reforzar y ir aplicando de forma más precisa el estímulo electromagnético en el área que se requiere, tal como lo recomienda las guías del doctor Álvaro Pascualeone. También allí vamos haciendo esta aplicación y vamos revisando sesión con sesión los avances que van teniendo, aplicando los cuestionarios para diagnóstico de hiperactividad e impulsividad con los padres para ver qué es lo que vamos obteniendo. Ahora, avancemos un poquito a lo que es en el manejo de los trastornos del espectro autista. Los trastornos del espectro autista, como sabemos, son trastornos del neurodesarrollo caracterizados por alteración de las interacciones sociales, problemas de comportamiento o en la forma en que los niños interaccionan o sus intereses, o que tienen muchas actividades limitadas, estereotipas, comportamientos restringidos, presencia de muchos rituales, acompañados de diversos trastornos del lenguaje. Entonces, también nosotros hacemos una evaluación inicial de los niños de acuerdo a norma, y de allí empezamos a manejar un proceso de diagnóstico y de atención en los cuales incluye un mapeo cerebral y este es uno de los mapeos que aplicamos. Y también quiero comentarles que desde el punto de vista, y esto es muy interesante, desde el punto de vista neurofisiológico, se ha observado una disminución en el funcionamiento de las neuronas espejo de los niños con trastornos del espectro autista. Les explico, este tipo de neuronas se activan cuando nosotros estamos entendiendo a otra persona, cuando estamos imitando o cuando estamos platicando, cuando interactuamos, cuando interpretamos las emociones de otras personas que estamos con nosotros o grupos de personas. Y la aplicación de lo que ha sido la estimulación magnética transcraneal en estos niños hace que estas neuronas comiencen a funcionar. O sea, nosotros lo vemos en un electroencefalograma porque hay movimientos o cambios en los ritmos sensomotor, o lo que podría ser también lobo beta, en los puntos P4, CZ, C3, F3 y FZ, o sea, el lóbulo frontal. Ahora,
Una vez que estamos ya aplicando los protocolos, nosotros aplicamos estos pulsos electromagnéticos pulsados de forma transcranial de baja frecuencia sobre la corteza prefrontal dorsolateral, y hemos observado que sí se aumenta la capacidad de enfoque sobre los estímulos relevantes, así como una mejor respuesta en lo que son las funciones ejecutivas y de socialización de los niños. Entonces, vemos respuestas favorables en conductas obseso-compulsivas, vemos desaparición de las estereotipias que son el movimiento de manos, giros, etcétera, y muchas mejoras incluso en procesos de vocalización. Entonces, todo esto nosotros estamos haciendo una evaluación constante de cómo van yendo los niños para ir cambiando o poniendo más intensidad sobre los tratamientos. Hay quienes recomiendan que, por ejemplo, que unas pulsaciones, 6 sesiones en un lóbulo y 6 sesiones en otro lóbulo, hace que los niños muestran una gran mejoría en sus procesos de cognición y enfoque. Entonces, esto nosotros también lo hemos observado y nos ha dado muy buenos resultados. Voy a regresar el lead de la reunión a Alan para que puedas controlar, y no sé si tengan ahora sí ya alguna pregunta. A ver. Sí, ¿qué tal, doctor? Gracias por su presentación. Déjeme ver qué pasó aquí con la pantalla, que se ve, alguien puso ahí un no. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta referente a la presentación del doctor? Muchas gracias, doctor, por su presentación. Si gustan escribirlas directamente en el chat, podemos verlas desde ahí, o si gustan levantar la mano dentro del chat para que podamos cederles la palabra. Doctor, ¿usted tiene por ahí la pregunta que mencionaba? Déjame buscarla. Bueno, me dice que si puedo aceptar invitados, es lo que estaba viendo. Ok. Sí, no tengo otra. Ok, por aquí tenemos algunas preguntas, ya me están llegando. La primera es de Fernando Núñez, dice que muchas gracias por la presentación, doctor. Por otra parte, también tenemos al doctor Oscar Pérez, a quien le mando un saludo también, y dice que buenas tardes. ¿Cuáles son los síntomas que mejoran después del tratamiento? Si pudiera aquí especificarnos con mayor precisión, doctor Pérez, en qué patología se refiere específicamente para que el doctor le pudiera responder. También por acá, Roberto nos dice que qué tiempo duran los resultados. Podemos empezar con esa en lo que el doctor Pérez nos da su pregunta puntual. Doctor, entonces, ¿qué prolongación tienen los resultados en ambos casos, en TDAH y en trastorno del espectro autista? Lo que hemos observado nosotros en la clínica es que los resultados se prolongan durante meses, y si logramos que la persona o que el niño tenga un ciclo completo de 30 sesiones mínimo, los resultados se mantienen durante el tiempo, durante varios años. Entonces, recuerden que los cambios de neuroplasticidad, si estamos ocupándolos, si estamos ocupando los circuitos que vamos creando y el niño tiene una respuesta o una retroalimentación positiva a estos cambios que está teniendo, su comportamiento y los resultados que obtuvimos con la aplicación de la neuroestimulación se prolongan en el largo del tiempo de su vida. Ahora, la pregunta del doctor Pérez era, la primera que me dijiste, ¿cuál era? La pregunta del doctor Pérez era que cuáles son los síntomas que mejoran después del tratamiento. Los síntomas que vemos que empiezan a desaparecer de las primeras sesiones es la pérdida de las estereotipias, o sea, de los movimientos repetitivos. Y empieza a haber ya
un contacto visual o empieza a ver ya más interés en lo que está pasando en su entorno. Y empiezan de esta forma también a ser un poco más verbales. Si los empezamos a tratar desde edades más tempranas, tienen la oportunidad de aprovechar la ventana del lenguaje para que empezar a tener avances en su forma de comunicación. Y bueno, básicamente es eso. Lo primero que va a cambiar son estereotipias, después empieza a haber más contacto social, más interacción con las personas que lo rodean, empiezan a centrar más, más su atención en objetos, empiezan a imitar comportamientos, y esto hace también que las terapias de lenguaje o las otras terapias cognitivas que se le están aplicando comiencen a funcionar mucho más rápido. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. Por acá, Leslie Lucio, le mandamos un saludo hasta Colima a la doctora Lucio. Dice que muchas gracias por su ponencia. También por acá, María Teresa Monfort Steiger dice que muchas gracias por la presentación. Lourdes Dorador dice, ¿qué evidencia científica hay de mejoras con la estimulación magnética transcraneal a diferencia del neurofeedback? Pues ambas técnicas son buenas. Yo en la clínica las aplico, las dos, tanto el neurofeedback como la estimulación magnética transcraneal. Hay mucha evidencia, hay mucha bibliografía. Les mandé yo un pequeño resumen que lo tiene Alan. Ahí vienen algunas, vienen alrededor de 25 referencias bibliográficas que pueden utilizar, o que con todo gusto, si me las solicitan o si se las solicitan a Alan, yo se las puedo ir compartiendo. La diferencia que yo veo entre neurofeedback y estimulación magnética transcraneal es que la respuesta con estimulación magnética transcraneal o con los campos magnéticos pulsátiles transcraneales es que los niños responden más rápido. Se nota de una manera más pronta los resultados que vamos obteniendo. De hecho, cuando yo tengo a algunos niños que no están respondiendo tan rápido como deseamos con el neurofeedback, los paso a estimulación magnética. Ok, muy bien, doctor. Por acá voy a juntar dos preguntas, quizás tres. La primera es de Erika, que dice que si todos los niños son candidatos para este tratamiento, y por acá también el doctor Galeb Krame pregunta cuál es el porcentaje de éxito, y de igual forma por acá preguntan, déjenme buscarla rápidamente, que cuál es la tasa de eficiencia de esta intervención, pregunta Jorge Cosio. Entonces podríamos juntar las tres para responderlas. La tasa de éxito que hemos ido observando nosotros al aplicar la estimulación magnética transcraneal o los campos pulsados es de alrededor entre el 85 al 90, 95%. Tenemos muy buenas respuestas. Y mientras más sesiones aplicamos, mejor les va al niño. Ahora, nosotros, y de acuerdo a la bibliografía que hemos observado, que hemos obtenido, comenta que si bien no hay todavía evidencia fuerte y que dé seguridad en el tratamiento en niños pequeños, también hay otros artículos que mencionan que la estimulación de campos magnéticos pulsados sobre el cerebro puede aplicarse en niños incluso después o hasta después que las fontanelas hayan cerrado. Pero nosotros preferimos esperarnos un poco más en cuanto ya hay un poco de maduración, más interacción social, o ya tenemos alrededor de 4 años y medio para empezar a aplicarla. Y hasta este momento no hemos tenido ninguna complicación, porque también hay quienes hablan sobre los efectos o contraindicaciones con niños que han tenido episodios de epilepsia. Bueno, recuerden que la aplicación de un campo, hay varias técnicas, pero los campos magnéticos pulsados no tienen la capacidad de repolarizar por la intensidad de la señal. Simplemente
se está cambiando la velocidad en hertz, a diferencia de una estimulación magnética transcraneal que sí tiene la capacidad de producir un potencial motor evocado. Entonces, con una estimulación magnética transcraneal, si no la sabemos aplicar, podemos desencadenar una crisis convulsiva. Pero es muy difícil que lo podamos hacer con un PEMF. Entonces, esa complicación es muy baja. Pero de todas formas, no nos excluye a que tengamos eso como una contraindicación, no absoluta, pero sí como una contraindicación, así como lo que es la presencia de metales, pilas o chips en la cabeza. No sé, Alan. Claro, claro, sí. Muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos más preguntas, sin embargo, por el tiempo para la presentación, les sugerimos que pudieran contactar al doctor Loera en sus redes sociales, que tiene Facebook, Instagram y en su sitio web de Brain Health Center. Ahí él con gusto podrá responder a estas dudas, que en su gran mayoría se refieren a cuál es el tiempo de duración de las sesiones, costos. Felicitaciones para su presentación, doctor, y desde qué edades se puede aplicar, entre otras dudas que salieron por aquí. Pero los invitamos a que pudieran contactar al doctor. De todos modos, en la siguiente presentación se va a hablar también acerca de neurofeedback y de TMS, ya en la parte, digamos, clínica, que el doctor nos mostró por aquí también algunos resultados. Sin embargo, nuestra siguiente ponente nos va a mostrar un poco más de la aplicación de estos campos magnéticos. Y bueno, por ahora le quiero agradecer mucho, doctor, por su presentación. Muy interesante, como siempre es un gusto trabajar con usted. Por ahí, los que tengan interés en este documento que el doctor menciona, este escrito que él hizo hace algunas semanas, está directamente en la página de NIBOT. Ustedes pueden ingresar al sitio web de NIBOT y en la sección de noticias y demás aparece este artículo del cual les habla el doctor, en el que están todas las referencias científicas para que puedan ustedes tener más información respecto a esto.